cierre o final de un ciclo de mensajes de 2 meses acerca de la sabiduría. Personalmente considero que nunca deberíamos dejar de predicar de la sabiduría, pero por temas logísticos o temáticos, pues hay que darle función a otras cosas. Pero al final, toda predicación, no importa el tema, toda enseñanza, no importa el tema, es sabiduría de Dios. Amén. Así que nunca dejamos de recibir la sabiduría de Dios. Pero hemos hablado de una manera intencional acerca de la sabiduría y la importancia de ella en nuestras vidas. Y solamente a manera de repaso, hemos hablado de la sabiduría, digámoslo así, como con un acompañante, como con algo que va de la mano, que nos invita a reflexionar cómo debemos usar esa sabiduría. Hemos hablado de la sabiduría con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hemos hablado de la sabiduría con constancia, más refiriéndose a esa disciplina, a esa perseverancia en la cual no nos podemos nosotros apartar. Hemos hablado de la sabiduría con hechos, donde la sabiduría no es un mero conocimiento del cual yo hablo para hacerme sentir importante, sino que la sabiduría es el poder de Dios, el conocimiento de Dios que se ve reflejado en mis acciones diarias, en mis hechos. No son palabras, son hechos. Amén. Amén. El libro de los hechos no se llaman las palabras de los apóstoles, se llaman los hechos de los apóstoles. Así que la sabiduría con hechos es un tema bien importante. No se trata de parecer ser sabios, se trata de ser sabios. No se trata de parecer intelectuales cristianos, se trata de demostrar el poder de Dios con lo que hemos aprendido. No se trata de saber mucho, sino de hacer mucho. Y hacer conforme a la palabra del Señor. Amén. Sabiduría con hechos, un tema muy importante. Sabiduría con justicia. No podemos ser sabios e injustos a la vez. No podemos ser sabios y vivir la manera a mi conveniencia. Es que yo soy muy sabio. No es sabio, es ventajoso. La sabiduría con justicia es la sabiduría de Dios. Amén. Sabiduría de lo alto es el tema que nos hace recordar que no estamos buscando una sabiduría terrenal, estamos buscando la sabiduría de Dios. Amén. Que la sabiduría de lo alto es la sabiduría que tiene una relevancia y un valor eterno, y que las otras sabidurías que hay en este mundo son terrenales, pero también animales y diabólicas. Y hay gente que no le gusta que se lea o se diga estas palabras, pero hay que leerlas y hay que decirlas porque están ahí en la escritura, ¿verdad? Entonces la sabiduría que viene de lo alto es contraria a la sabiduría diabólica de este mundo. Es contraria a la sabiduría animal de este mundo. Y cuando se dice sabiduría animal, se refiere a una sabiduría que no tiene un sentido de humanidad. Y cuando se habla de una sabiduría terrenal, se refiere a una sabiduría que está solamente interesada en los asuntos terrenales. Hay gente muy sabia para hacer money, para hacer riqueza, para hacer empresa. Eso no es pecado, pero esa sabiduría no le va a dar salvación. ¿Amén? ¿Sí entendemos? Entonces, la sabiduría de lo alto es la que realmente nos conviene tener, porque esa lo cubre todo. Y esa nos da el entendimiento para que nuestros hechos apliquen en todo, en todas las áreas. Cuando hablamos de sabiduría de lo alto, sabiduría espiritual, no es algo solamente como para sentirnos espirituales y como para que resplandezcamos aquí entre nosotros y nos sintamos con las alitas y las auroras. No, la sabiduría de lo alto lo cubre todo. Te cubre allá en el trabajo, te cubre en el estudio, te cubre cuando estás viendo televisión, cuando estás viendo el celular, te cubre cuando estás en actividades recreativas. La sabiduría de lo alto no es para aquí nosotros entre cristianos hacernos los sabiondos. No, la sabiduría de lo alto es para vivir en un mundo real, pero con la sabiduría que viene de Dios. Amén. Y vimos sabiduría con humildad, porque claro que la sabiduría de lo alto es la más alta. La sabiduría de lo alto es lo mejor. La sabiduría de lo alto es la que nos hace verdaderamente sabios, pero esa verdadera sabiduría no es para que seamos ni orgullosos, ni soberbios, ni altivos, ni entonces menospreciemos a los demás
o ridiculicemos a aquellos que no tienen esa sabiduría, o nos sintamos superiores a un mundo que está perdido, pero que precisamente esa sabiduría es para que nos podamos llevar al mensaje del Evangelio, al mensaje de la cruz. Amén. Entonces la sabiduría de lo alto nos hace humildes. Todo esto en resumen apenas. Sabiduría dependiente vimos hace 8 días. Es la sabiduría que nos hace recordar que no somos sabios autosuficientes, independientes. Yo solito, yo me manejo, pastor. A mí no me diga cómo hay que vivir. A mí no me mande, a mí no me diga, no, es que yo no lo mando, yo no le digo, sino que somos dependientes de un manual de vida, de una guía, de un mapa que es la palabra del Señor. Y que somos dependientes, más exactamente de Él. ¿Y qué? Dice la palabra del Señor, y eso fue con lo que terminamos hace 8 días, que el que no se haga como un niño, no entrará en el reino de los cielos. Y una de las características más hermosas de los niños, en especial así los pequeñitos que quieren venir a predicar desde muy temprana edad, es que son dependientes. Son dependientes. Mire, ella ya se sintió intimidada y ¿a dónde fue? Dependientemente de su mamá. Somos dependientes. Entonces la sabiduría dependiente es la que nos hace recordar que no dependemos de nosotros mismos, dependemos de Dios Todopoderoso. Amén. Y hoy vamos a terminar con un mensaje llamado sabiduría con oración. Y aquí es donde se pone un poquito interesante, porque a la hora de la verdad, todo esto no es más que una intencionalidad de su pastor de poner una temática en cada predicación. Pero la sabiduría lo abarca todo, y cuando somos sabios, sabemos que necesitamos orar. Y aquí ya vamos a entrar en el mensaje. Hace 8 días terminamos con el verso 17 del capítulo 4 de Santiago, que decía: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. Y como creyentes cristianos, no importa si eres nuevo, antiguo, si llevas mucho o poco, si crees que sabes mucho o no sabes nada de la Biblia, yo hace 8 días hice una pregunta y la repito hoy. ¿Sabes orar? ¿Sabes que orar es importante? Entonces, hazlo. Fácil, ¿verdad? Porque si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Saber orar y no orar también es pecado. Saber que necesitamos orar y no hacerlo nos hace insensatos, nos hace orgullosos. Es que Dios sabe todo. Sí, y Él dice que oremos, así le estamos contando lo que Él ya sabe. Pero Él quiere ver que te sometes, que te humillas, que eres dependiente, que le quieres hablar, que quieres de verdad colocar tu vida en relación con Él. Este ejemplo ya lo hice, pero lo repito porque hay algunos que no estuvieron el día que hice el ejemplo. Pero usted como papá, como mamá, la mayoría que somos padres, madres, sabemos muchas cosas de nuestros hijos. Hoy en día con las redes sociales, los celulares, las maestras informan a los padres de muchas cosas. Y yo no sé si usted lo ha hecho, yo sí lo he hecho, mi esposa lo ha hecho, que a veces sabemos, ya el maestro mandó que algo y le decimos al hijo: oye, ¿qué te dijeron hoy acerca de tal tema? Le preguntamos, ¿no? Ya sabemos la respuesta. Pero queremos ver si él está o ella está interesado en contarnos, en confiar en nosotros. O sea que no se trata de si Dios ya lo sabe o no lo sabe. Él lo sabe todo. No se trata de eso. Se trata de tener una relación con Dios, de querer hablar con Él, de querer pasar un tiempo con Él. Tiene amistades, tiene familiares que le cuentan una historia como 7 o 8 veces. Tiene familiares, tiene amigos, tiene padres. Y con todo respeto, para veces cuando nuestros padres llegan ya a una edad avanzada,
a veces nos cuentan, ay, mijita, imagínate que le voy a contar esta cosa, mamá, eso me lo contó hace una semana. Y al mes vuelven y le cuentan, ay, mire que le iba a contar eso, sí, mamá, me lo contó hace una semana y me lo contó hace un mes. Pero ¿qué hacemos? ¿Somos groseros con nuestros padres? ¡Ah, no lo he contado! A veces nos toca sencillamente, sí, mamita, cuento. Y volver a escuchar la historia que ya nos había contado. Porque el asunto no es la historia, es la relación. Es el sentimiento de querer tener esa conversación con ese hijo, con esa hija, con ese papá, con esa mamá. Dios lo sabe todo, sí, y entonces no vamos a hablar con Él. Dios sabe de que tienes necesidades, sí, y Él dice que le pidamos. Dios sabe tu pecado, sí, pero quiere que le cuentes y te arrepientas. O sea que cuando sabemos orar o sabemos la importancia de la oración y no lo hacemos, ¿estamos qué? ¿Cuál es el pecado? ¿No orar? No. El pecado es no quererme relacionar con Él. El pecado es quererme mantener a distancia. Cuando usted está bien con su pareja o con un hijo o con un familiar o con sus papás o con X o Y persona, usted mantiene una constante comunicación. Normalmente cuando una pareja empieza a tener problemas, uno de los problemas es que la comunicación se empieza a perder. La comunicación se empieza a volver cada vez más distante. Él llega, come, no da las gracias. Ella le deja el plato ahí en la mesa. Ella comió en otro momento porque no quiere comer al mismo momento que él. Él se sube para el cuarto, prende el televisor y ella se queda en la sala viendo el televisor. Y si él se va para la sala, ella se va para el cuarto. Y pueden pasar días, semanas, meses. No en mi caso, hermano, tranquilos. Pero soy pastor, doy consejería, escucho cosas. Y pueden pasar meses donde a duras penas se hablaron, se dijeron un par de palabras. ¿Eso es bueno? ¿Se necesita con mucho conocimiento para saber si eso es bueno o eso es malo? ¿Cuánta universidad se necesita para saber si eso es bueno o eso es malo? Sentido común, ¿verdad? Es lógica. Si usted tiene hijos y nunca le habla con ellos, nunca les pregunta nada y ellos nunca le cuentan nada, un día yo los puedo reunir y se presentan. Mire, soy su mamá. Oh. La comunicación es parte esencial de las relaciones de la vida, ¿verdad? Ahora, necesitaremos tener una buena relación y comunicación con nuestro Dios. ¿Será ilógico que yo les predique acerca de la sabiduría con oración? ¿O tal vez es muy esencial? Porque vivimos vidas religiosas. No es con usted, no es que esto queda grabado para otras personas. Pero vivimos vidas religiosas, piadosas. Digo otra vez, piadosas. Limpiamos nuestra conciencia. Pecamos y empatamos diciendo que vamos a la iglesia. Pero no tenemos una relación de oración con Dios. No es con ustedes, pero vuelvo y digo, esto queda grabado, a alguien le puede servir. Yo sé que aquí todos oran, ¿verdad? Dígalo, me dice la hermana. Entonces, mis hermanos, la sabiduría con oración es acerca de la relación que tú quieres tener con Dios. Es acerca de si realmente te interesa tener una relación real con Dios. Ahora sí vamos a ir a Santiago capítulo 5. Y aunque pareciera que no se trata de oración, se trata de oración, o de una manera intencional lo vamos a mirar así. Amén. Santiago capítulo 5 dice: vamos ahora ricos,
llorar y aullar por las miserias que os vendrán. Le está diciendo a los ricos, presten atención ahora ustedes. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará de todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Se lo digo en otras palabras, le está diciendo, ustedes los ricos, sus riquezas se les están pudriendo. Y las mismas riquezas que se les están pudriendo son las que los van a consumir a ustedes mismos. Y esas mismas riquezas van a testificar contra ustedes en el día del juicio. Ahora, ¿es malo ser rico? ¿Es pecado ser rico? El problema es depender de las riquezas, amar las riquezas y relacionarnos más con las riquezas que con el Dios que da la riqueza. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre. Así que el rico, si es rico, es gracias a Dios. Aunque se muera, y aunque esto va a sonar feo diciéndolo yo, pero aunque se muera y se vaya al infierno, fue rico gracias a Dios. Solo que en el infierno no se llevó las riquezas, no se le quedaron acá. Ahora, no es un tema de riqueza, pero si pudiéramos hacer una estadística de las oraciones de la gente, creyente, cristiana, religiosa, de otras corrientes, y aún a veces hasta el ateo, que sin que nadie se entere le ora a Dios. Si pudiéramos hacer una estadística de oraciones, me quedaría cortico en decirles que el 80% de las oraciones de la gente es pidiendo por temas materiales. Es diciéndole al Señor, bendíceme, dame, lléname. La mayoría de oraciones tienen que ver porque el corazón de la persona no está en quererse relacionar con Dios, sino que Dios le dé riquezas. Ahora, ¿qué es ser rico? Lo hemos discutido en muchos servicios, es un poco subjetivo. Usted aquí puede ser rico comparado con lo que éramos en nuestro país. O usted aquí se puede sentir pobre si se compara con los ricos de acá. Pero usted en su país era rico, aún en su necesidad, si nos comparamos con gente que estaba viviendo en otras condiciones, en miseria, en otros lugares del mundo, muriendo de hambre. O sea que la riqueza es una cuestión de depende y yo con qué me esté comparando. Pero ni el hombre más rico de este mundo o los hombres más ricos de este mundo se van a poder llevar nada a la eternidad, y eso lo dicen hasta los impíos, hermano. Hasta las canciones seculares dicen eso. ¿Qué implica? Que la gente no va a poder decir que Dios no dio, que Dios no bendijo. Por eso ahí dice el versículo que esas riquezas testificarán. Esas riquezas estarán hablando en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque nadie se va a poder parar frente a Dios y decir, nunca me diste nada. Nadie se va a poder parar en frente del Señor y decir, Señor, usted no me puede mandar al infierno porque es que usted a mí nunca me dio nada. Nadie podrá decir eso. Y mucho menos los ricos. Y si tú tienes cierto grado de riqueza, mídala como la quiera medir. Nunca le podremos decir al Señor, no me diste nada. Ahora, eso no nos va a hacer salvos. Escúcheme eso. Que la salvación es por gracia y viene solamente a través de la fe puesta en el Señor Jesucristo.
pero la riqueza va a testificar en nuestra contra si queremos justificarnos nosotros mismos. ¿Sí me hago entender? Para que la riqueza no testifique en su contra, es porque usted le ha dado el valor a la riqueza que debe tener. Un motivo de gratitud. Un motivo de decir: Señor, gracias, porque es por ti que puedo trabajar. Es por ti que puedo comprar. Es por ti que puedo construir. Has sido tú el que me has bendecido. Has sido tú el que me has dado las fuerzas. Has sido tú el que ha abierto esas puertas de trabajo. Has sido tú el que me ha dado esos clientes, esos negocios. Has sido tú, Señor. Y mi riqueza verdadera, ¿quién es? Cristo Jesús. Él es nuestra verdadera riqueza. Entonces, nuestras oraciones ¿deben cambiar o no deben cambiar un poco? Quiere decir que nuestra sabiduría de orar debe ayudarnos a entender qué es lo importante. Y entonces dice la palabra del Señor, versículo 4: He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Aquí hay dos aspectos, mis hermanos. Hay ricos que creen en Dios, pero no tienen una relación real con Dios, pero creen en Dios. Hay ricos, y me duele tener que decirlo, cristianos que son injustos con las personas que trabajan para ellos. Y se creen sabios, astutos, porque le pagan menos a la gente que lo que le deberían pagar. A los que son empleados aquí dicen: sí, vosotros. Y los que son jefes, no. Normal. Cada quien tiene que saber en qué posición juega. Pero la cuestión, mis hermanos, es que el clamor de aquellos, la oración de aquellos que reciben injusticia llega a los oídos de Dios. El cristiano, porque yo no le estoy hablando aquí, hoy creo yo, y si no hay alguien, espero que hoy crea en el Señor Jesucristo y sea salvo, pero creo yo que estoy hablando aquí en su mayoría de hombres y mujeres cristianos, cristianas, temerosos de Dios. El cristiano, ya lo vimos, con sabiduría, con justicia, no puede ser injusto. Sea jefe, sea empleado. Entonces, aquí nos está mostrando, mis hermanos, que mucha gente ora: Señor, dame ese negocio, dame esa empleada, dame esa empresa, dame esa... Pero cuando tiene que con hechos demostrar que entiende que al que le está pidiendo es el mismo que le da también al pobre y al necesitado, tiene que darse cuenta que su riqueza ahora es una oportunidad para ser de bendición para aquellos que están clamando por justicia. El verdadero rico cristiano sabe que su riqueza es un privilegio y una responsabilidad para ayudar a otros. ¿Aló? ¿Aquí ninguno es rico? Yo veo aquí un poco de gente rica. Todo lo que Dios nos da es para nosotros ser responsables con eso que nos da y ser parte de la respuesta de Dios. Y ahí es cuando a mucho rico no le gusta el cristianismo. Dios es mío. Yo lo trabajé, yo fui el que me pelé el lomo allá trabajando. Ahora Dios me dice que tengo que pagarle más y que tengo que ayudar y que tengo que darle. No, Dios no te lo está mandando así. Dios sencillamente te ha dado el privilegio de tomar una decisión y ser responsable con la riqueza que te ha dado. Pero si somos injustos con las riquezas que Dios nos ha dado, el clamor de los que habían trabajado llegará a los oídos del Señor. Y entonces ahí es donde nuestras riquezas testificarán en nuestra contra si no hemos sido sabios conforme a la voluntad del Señor. Amén. Y dice el versículo 5: habéis vivido en deleite sobre la tierra,
y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza, o sea, como en sacrificio, mejor dicho. Se pusieron chonchitos, se pusieron gorditos, redonditos, así como el pastor. Pero de una manera en la que solamente están demostrando cómo su vida solamente ha sido para satisfacer todos y cada uno de sus deseos. Y no se han preocupado por su vida espiritual. Escúchame bien, a unos que están dormidos, escúchame. El Padre nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Esa es la oración por excelencia, mis hermanos. No me quiero salir de Santiago, y esto ya lo he enseñado en otras oportunidades, pero Santiago dice que debemos orar, que debemos ser sabios, y Jesús con sus discípulos les enseñó a qué: a orar. Y les dice: mire, lo primero es que establezcan que Dios manda. Él es el Rey, somos dependientes del Rey. Venga a nosotros tu reino, gobiérnanos, dirígenos, somos tus siervos, somos tus esclavos voluntarios, Señor, te amamos, queremos servirte, venga tu reino. Y así como tú reinas en el cielo eterno, reina con nosotros ya aquí en la tierra, en mi vida. Y si Él es el Rey, Él es el dueño de todo. Y dice: ¿y el pan nuestro qué? De cada día, dánoslo hoy. Y eso también es un poquito triste. Pero no, usted no se le ponga triste, déjeme solo ponerme triste. Pero nuestras oraciones son por el pan diario, pero no por el reino. Señor, que no nos falte el pan diario. Dámelo hoy, Señor. Pero primero tenías que decir: Señor, venga a tu reino y gobierna mi vida. Amén. Nuestras oraciones son por el pan diario y no por el Rey diario. Tenemos que orar para que Dios todos los días gobierne nuestras vidas. Amén. Y si Él gobierna, usted le está diciendo: Señor, usted es el dueño de mi trabajo, usted es el dueño de mi salario, usted es el dueño de mi empresa, usted es el dueño de mis recursos, usted es el dueño de mi casa, esa nevera es suya, esa estufa es suya, esa alacena es suya, esos hijos son suyos, esa mesa es suya, esa cama es suya, esa troca es suya, Señor. Así que debe diariamente, porque todo que es tuyo. Amén. Sabiduría para orar, sabiduría con oración, implica entender que nada es nuestro, mis hermanos. Todo le pertenece a Él. Amén. Pero entonces la gente, dice la palabra del Señor, dice: ha vivido sobre la tierra con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos, se han dejado engordar para el día de la matanza. Y eso es de alguna manera es una frase un poco sarcástica de Santiago, diciendo: están gorditos para el juicio final. Se han engordado de sus placeres, han disfrutado de esta vida. ¿Sabe que mucha gente dice que esta vida es injusta? Y la realidad es que esta vida terrenal sí es injusta. El pecado la hizo injusta. Hay gente que se muere sin haberle servido a nadie, atesorado todo tipo de dinero, de riquezas, viviendo solo para sí misma, lleno de riquezas, habiendo comido o bebido sin importarle la necesidad de nadie al lado, y se murió y nunca se arrepintió y nunca pasó necesidad de decir: uy, qué injusto. Sí, terrenalmente es injusto, pero la justicia de Dios no termina aquí cuando el paciente muere. La justicia de Dios continúa por la eternidad. Entonces un día esa persona estará engordado para el día de matanza, ¿sí entiende? Y no podrá decir que Dios no fue bueno con él o con ella. La bendición de Dios estuvo en esa persona, solo que no estuvo Dios en esa persona. Y va a decir: pero si me lo diste todo, Señor, Dios, nunca me faltó nada, nunca fui pobre, lo tuve todo,
riquezas, placeres. Señor, me diste todo, ¿cómo me vas a mandar para el infierno? Pues por eso le di todo y nunca me agradeció. Nunca me reconoció como su Señor. Más sinvergüenza, con mayor razón. ¿Es lógico? ¿Lo entiende o no lo entiende? Perdóneme que le pregunte así, ¿no? Discúlpeme. El que más recibe de Dios, más responsabilidad tiene de no estar solamente viviendo para sus placeres, de no solamente estar diciendo, Dios a mí sí me quiere mucho, porque mire cómo me bendice. Pues bueno, Dios te quiere mucho, ¿cómo vas a obedecerle a Dios? ¿Cómo vas a responder a ese amor? ¿Cómo vas a responder a tanto que Dios te da? Y entonces dice, habéis condenado y dado muerte al justo, y Él nos hace resistencia. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Y aquí me voy a lanzar a un tema un poco controversial en este mundo y hoy en día. La gente dice creer en Dios y justifican votar por gente, por candidatos, por personas que están a favor del aborto. ¿Qué más inocente que una criatura en un vientre que no puede poner resistencia? Oramos por salud, oramos porque Dios nos bendiga, oramos para que Dios nos guarde. Yo les he contado parte del testimonio a algunas personas informalmente, pero con mi esposa oramos por varios años porque médicamente nos habían dicho que no podíamos tener hijos. ¿Y usted sabe lo que es orar para que Dios nos conceda un hijo? Y otros, teniendo la bendición de tener el hijo, nos están matando inocentemente. La oración, mis hermanos, también es una oración que nos debe hacer reflexionar en lo que pasa a nuestro alrededor. Eso a mí no me interesa, pastor. Yo nunca lo he hecho y yo nunca lo haría. ¿Ok? Pero hay una sociedad que lo está haciendo. ¿Estás orando por eso? ¿Estás buscando que las personas a las que tú tienes influencia, como tus hijos, tus hermanos, tu familia, que son o no son cristianos, no lo sé, tú les puedas hablar de que a Dios no le gusta? Que le pidamos a Dios cuando la gente no le interesa, que haya personas muriendo inocentemente, injustamente. ¿Por qué le digo esto, mis hermanos? Porque muchas veces la gente quiere las bendiciones de Dios. Pero es que Dios, ¿por qué no me contesta esto? Pero es que Dios, ¿por qué no hace esto conmigo? Oiga, yo por eso no voy a la iglesia, porque yo una vez oré y pedí oración y no pasó nada, no respondió nada. Pero no se han dado cuenta cuántas de sus acciones son injustas. Y cómo muchas veces patrocinamos la injusticia. ¿Y sabe qué es lo peor? Que muchas veces nosotros como cristianos nos hacemos los que no nos damos cuenta, los ciegos, para no decirle nada a nadie, para no incomodar a nadie, para que no digan que soy un religioso o una religiosa. Uno de los grandes males, no lo ha dicho uno, lo han dicho muchos hombres de Dios en la historia de la humanidad. El gran problema de este mundo no es que exista gente mala, y perdóneme si no le digo uno con especificación, porque en este momento no lo tengo, no estaba dentro de mis apuntes, pero muchos hombres han dicho que el problema de este mundo no es que exista gente mala y gente que hace lo malo. El problema es que los que decimos ser buenos o amar a Dios no hacemos nada. No estorbamos el pecado ni siquiera a nuestros propios hijos. No le estorbamos el pecado a nadie, no le incomodamos a nadie, estamos haciéndonos los de la vista gorda, eso no es conmigo, yo no me meto. Pero Señor, ayúdame, Señor. El Señor quiere ver que tú también seas parte de aquellos que oran y claman por justicia y que se duelen con la injusticia que se comete por otros. Entonces, sabiduría con oración quiere decir orar
mirando en el mundo en el que yo estoy. No mirando solamente mi necesidad y sintiéndome que todo tiene que ver conmigo, mis hermanos. Tenemos que dejar de orar tan egoístamente, tan individualistamente, tan pensando solamente en yo, y dándonos latiguitos de piadosos, cuando hay un alrededor de nosotros que necesita tu oración en favor de la injusticia, en favor de los niños que están siendo lastimados, que están siendo vendidos, que están siendo abortados. Ay, no, pastor, que me meto en un problema, pierdo el trabajo. Sí, es posible, pero nuestra oración tiene que ir más allá de un simple acto religioso. Amén. ¿Sí me están copiando? ¿Sí me están siguiendo? ¿Ya aburrí a alguno? ¿O ya venía aburrido? Ya venía aburrido ya. Pero la palabra del Señor dice que la gente, el rico de este mundo, se cree sabio, pero es injusto y lleva la injusticia a niveles donde aún mueren personas inocentes que no ponen resistencia. Y créanme que uno de los grandes males de la sociedad humana, no solamente de este siglo, sino de toda la humanidad, es la muerte de los niños. Uno de los grandes males es que el ser humano mata a su propia especie aún antes de nacer. Y ese es un tema, mis hermanos, que como cristianos nos debe importar. No es ajeno a usted. Así usted no lo haya hecho, así usted no conozca a nadie, como cristiano, ore por eso. Cuando usted deja de pedir tanto por usted y se pone en la situación del mundo en el que vivimos, va a encontrar miles de motivos para orar. 5 minutos no le van a alcanzar para nada. ¿Por qué los cristianos no pueden orar más de 5 minutos? Porque son indiferentes a la necesidad de otros. ¿Por qué los cristianos no pueden orar más de 5 minutos? Porque son individualistas, egoístas. Pero si tú miras a tu alrededor, si tú miras la necesidad de otros, vas a encontrar muchos motivos de oración, y tu oración va a ser de más de 5 minutos. Y no es por medir el tiempo, simplemente es por entender, porque a veces no sabemos orar con sabiduría, porque no miramos más allá de nuestra necesidad. Se nos olvida que hay un mundo que necesita de tu oración, que hay niños que no pueden orar, que hay familias que de verdaderamente no saben orar, que hay personas a nuestro alrededor que tal vez de verdad no entienden cómo hablar con Dios, y tú sí sabes y podrías orar por ellos y orar para tú poder ser la luz para esa persona, para esa familia. Dice el versículo 7: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan al Señor. Pero esa paciencia no es una paciencia pasiva. Ya lo hemos hablado muchas veces, hermanos. Yo este año he estado reforzando una y otra y me siento repetitivo, pero creo que es necesario hacerlo. Pero cuando hablamos de paciencia como parte del fruto del Espíritu Santo, y cuando hemos visto otras cosas de la paciencia no es no hacer nada. La paciencia no es pasiva. La paciencia no es sentarme a mirar para el techo. La paciencia es confiar en el Señor mientras yo cumplo con mi responsabilidad como hijo de Dios, como hija de Dios. Dios no te salvó para hacer una decoración en una estantería. Dios te salvó para que seas un instrumento de su gloria en esta tierra. La salvación de Dios es integral, empieza ya aquí, no solamente no irte al infierno. Aquí Dios quiere salvar tu mente, tu economía, tu vida familiar, tus relaciones. Dios las quiere salvar para gloria de su nombre. Tus riquezas son salvadas de la corrupción de este mundo, porque ahora le pertenecen a Dios. ¿Sí me hago entender? No, pero el problema soy yo, que no predico bien y no me hago entender bien. Dice: por eso, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia que reciba la lluvia temprana y tardía.
nos está diciendo: tengan paciencia, porque si nuestra oración la estamos haciendo constantemente, el Señor va a derramar su bendición en el momento preciso y en el momento oportuno. Dios nunca va a ser injusto, nunca va a llegar tarde. Él siempre va a obrar como Él sabe que debe obrar. Pero nosotros seamos pacientes, pero no dejamos de ¿qué? De orar, de confiar. Y dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor ¿qué? Está cerca. En la Nueva Traducción Viviente dice: ustedes también deben ser pacientes, anímense, porque la venida del Señor está cerca. Unámonos, mis hermanos. Hoy yo estoy cumpliendo ese versículo, diciéndole a usted: tenemos que cobrar ánimo como iglesia para orar con sabiduría. Tenemos que cobrar ánimo como iglesia para orar por lo importante. Yo también quiero una troca nueva, un carro nuevo, pero la verdad ni tiempo me queda orar por eso. Dios verá si me lo da o si no me lo da. Hay motivos más importantes. Y si algún día quiero orar por eso, yo sé que Dios no se va a poner bravo. Pero la relación que debemos tener nosotros con Dios es de una oración que traiga sabiduría, entendimiento. Que nosotros podamos orar más allá, mis hermanos, de nuestra propia burbujita. Reviente la burbujita y sálgase de su yo. Y empiece a mirar a otros. Empiece a mirar la necesidad que hay a su lado. Empiece a mirar. Yo no le estoy diciendo que haga nada extraordinario. No le estoy diciendo que tenga que ir a pagarle la renta a 20, a 30 familias, ¿no? Estoy diciendo: ore. Ore por la necesidad que usted conozca. Ore por la realidad que hay en este planeta, en este mundo. ¿Sí me hago entender? Y entonces dice la palabra que tengamos también nosotros paciencia, que afirmemos nuestro corazón, porque la venida del Señor está cerca. Y esto lo escribió Santiago hace casi 2000 años, y él estaba diciendo que la venida del Señor estaba cerca. ¿Qué tan cerca estará hoy 2000 años después? Muy cerca. Amén. Dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. La palabra del Señor dice que nosotros no estemos quejándonos unos de otros o seremos juzgados. Estar quejándonos del hermano, de la hermana, estar quejándonos de que es que no me miró, si me miró, no me saludó, si me saludó. Estar quejándonos cuando debemos estar desanimándonos. Estar orando los unos por los otros, fortaleciéndonos los unos a los otros. No mirando tanto la pajita que tiene el hermano en el ojo, sin mirar a la viga que tenemos nosotros. No mirar tanto en dónde está el problema en los demás, más bien mirar dónde está el problema mío. Y más bien animarnos, ayudarnos. Porque la queja del Señor va en contra de nuestra adoración, de nuestra alabanza. La queja de nosotros entre hermanos, mis hermanos, avergüenza el mensaje del Evangelio. Porque ¿cómo conocerá el mundo que son mis discípulos? ¿De que se aman o que se quejan? Que se quejan los unos de los otros, así es que el mundo va a conocer que somos sus discípulos. No en que se aman. Y dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Tomen como ejemplo el sufrimiento, mis hermanos, de aquellas personas que hablan en nombre del Señor. Para que usted esté hoy aquí sentado o sentada, misioneros murieron predicando el Evangelio. Para que yo pueda estar aquí hoy predicando, mis hermanos, hombres y mujeres testificaron de Dios siendo perseguidos, colgados, asesinados, para que yo hoy tenga este micrófono en mis manos. Para que usted esté sentado ahí, otros dieron sus vidas. Y no es culpa suya, pero podemos valorarlo. Podemos agradecerlo. Y si aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy... Quiero que lo lea conmigo.
conmigo, algunos para que despierten y otros para que se conecten con el mensaje, pero léalo conmigo. Dice, habéis visto el fin del Señor, versículo 11, ahí donde estoy leyendo yo. Y habéis visto el fin del Señor, todos juntos, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. No dice un poquito misericordioso, que el Señor es ¿qué? Muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Mis hermanos, nuestra oración es una relación de honestidad, de misericordia y de amor y de compasión y de ternura de Dios con nosotros, para que nuestro hablar sea un hablar conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué estará diciendo para que no tengan que jurar? Normalmente la gente tiende a jurar cuando quiere asegurar algo, que otra persona le crea algo. Mire, le juro por Dios que yo no la conozco. Le juro por Dios que yo no lo conozco. ¿Por qué la gente tiene que jurar? Porque su testimonio no es suficiente para que se le crean sus palabras. Y el Señor está diciendo, usted no tiene que jurar por nada. Sencillamente su sí es sí y su no es no. Su palabra debe ser coherente. Sus pensamientos deben ser coherentes con lo que usted habla. Sus acciones deben ser coherentes con lo que usted habla. Y entonces su sí, la gente sabrá que es que sí. Y su no, la gente sabrá que es que no. Y ya. Y no tenemos que jurar, no tenemos que convencer a nadie, porque su testimonio hablará por usted. Usted no tiene que convencer a nadie. Usted tiene que vivir agradando a Dios. No tenemos que jurarle a nadie nada. Tenemos que vivir obedeciendo a Dios. Amén. Y entonces dice la palabra del Señor en el versículo 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿A oración? ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Si estamos pasando por dificultades, mis hermanos, debemos orar. Y si estamos alegres, la alabanza, la música es una oración también, acompañada de la alegría que representa ese momento de oración. Y cuando nosotros cantamos o oramos, sea de tristeza, de necesidad o de alegría, de gratitud, lo que estamos diciendo al Señor es: cuando estoy mal, Señor, hablo contigo. Y cuando estoy bien, también hablo contigo. Porque mi relación es contigo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Voy a hacer paréntesis ahí, no me quiero meter en el tema de lo del aceite porque no tengo el tiempo para explicarlo. Sencillamente quiero decirle, mis hermanos, que cuando se refiere a los ancianos, sí, obviamente se refiere a personas mayores, pero se refiere a la madurez espiritual que haya dentro de la iglesia. Y entonces, cuando usted se encuentre con la necesidad de que otros oren por usted, pídale al Señor que le dé sabiduría para que busque con madurez espiritual a aquellos que le van a apoyar en oración. Y si estamos enfermos, pues para eso estamos orando los unos por nosotros. Por eso es que a veces pedimos, díganos sus peticiones y oramos por eso. No es porque nuestra oración sea mágica. Yo lo he dicho aquí, mis hermanos, mi oración no tiene más poder que el suyo. La diferencia es que lo usa o no lo usa, ora o no ora. Pero sí podemos orar los unos por los otros. Pero sí podemos conocer nuestras necesidades en común y ponernos de acuerdo en orar para que Dios obre según su perfecta voluntad. No para que haga mi voluntad, no para que me haga caso. Dios no tiene que obedecerle su oración, pero su oración es una búsqueda de que la voluntad de Dios se haga en su vida. Cuando oramos creyendo que Dios tiene que hacer lo que yo le pido, estamos orando mal. Pero cuando oramos confiando que Dios sabe lo que yo necesito, pero yo le pido lo que yo creo que necesito y Él sabrá cómo me contesta y yo confío en eso, estamos bien. Dios no tiene que hacerte caso, pero Dios atiende tu oración, escucha tu oración y responde según su soberanía, según su voluntad.
según su propósito. ¿Si estamos o no estamos? Amén. Entonces nosotros sencillamente tenemos que cumplir con lo que dice la palabra. No es que los ancianos vayamos a tener un toque mágico, es que los ancianos vamos a orar con madurez. ¿Sabe que una de las cosas más difíciles para un pastor es que nos inviten a orar por alguien que está ya cerca de morir? Porque la familia, ¿qué quiere? Al llamar al pastor que ore por esa persona que está cerca de morir, que se salve, ¿verdad? Que no se muera. Y me ha pasado muchas veces, y aquí ya me ha pasado, tengo algunas hermanas que son testigas conmigo, que me invitan a orar por enfermos, mis hermanos, y voy y oro, y sí, se mueren. ¿Y sabe por qué de pronto Dios quería que estuviera ahí? No tanto por sanarlo físicamente, sino para que se alcanzara a arrepentir. Pero la gente que quería, la familia que quería, ahí vine, invité a ese pastor y oró, pero se murió. Es que no es el poder del pastor, es la voluntad de Dios. Y si Dios lo quiere levantar después de que lo oró el pastor, no fue por el pastor, fue porque Dios lo quiso levantar. Pero para uno de pastor lo ponen en una condición bastante complicada. Yo he ido a orar por personas, pastor, me dijeron que ore, a ver si el Señor me lo sana. Y yo empiezo a orar y el Señor en mi corazón y me puede, se va a morir. Se va a morir. Y cuando la persona me empieza a escuchar orando, dicen, diga que se mejore. Y uno está orando, Señor, ten misericordia de su alma. Señor, que en su lecho de muerte se arrepienta. Porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. Porque no es el poder de tu oración, es el poder de tu relación en oración con el Dios que tiene el poder. ¿Sí me voy a entender? Y dice la palabra del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubieran cometido pecados, les serán perdonados. Aquí hay dos cosas para aclarar con este versículo. Dice, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, dice la Nueva Traducción Viviente. Y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecado, será perdonado. El principal problema del ser humano no es la enfermedad física. ¿Aló? ¿Tienen afán? Que pronto nos da las 3 aquí. Le falta todavía las horas. El principal problema del ser humano no es la sanidad física. El principal problema del ser humano es la sanidad espiritual. La enfermedad que carcome el ser humano no es un cáncer, no es un dolor de muela, no es un dolor estomacal, es el pecado que carcome el alma y te lleva a la condenación eterna. Entonces, cuando oramos por sanidad, ¿Dios puede sanar? Sí, yo creo que sí. Pero Dios quiere salvarme antes que sanar. Si ya es salvo, es decisión de Dios si esa enfermedad es para vida o para muerte. Y eso es difícil de entender, pero no lo queremos aceptar. Y menos si es un familiar, y menos si es un hijo, y menos si es un ser querido. Ahora, yo soy de los que predico y digo, usted ore con fe hasta el último instante, pero acepte con fe la voluntad de Dios. Hasta el momento, David oró hasta que el niño le dijeron murió, pero hasta que murió oró, pero luego se levantó y aceptó la voluntad del Señor. Mucha gente se va al ateísmo siendo cristiana porque le pide a Dios y Dios no le responde lo que le pide, sobre todo en ese tipo de situaciones, y dice entonces no hay Dios porque lo que yo le pedí no me lo dio. No, Dios sí existe, lo que pasa es que Dios no tenía por qué obedecerle. Entonces tenía un plan, un propósito y una situación en particular que hacer. Que Dios no te conteste lo que tú pidas no quiere decir que Dios no te escuchó. Que Dios no sane nuestras enfermedades no quiere decir que Dios no sea bueno. Yo me sané de niño, sanado, milagro, mis hermanos, de las anginas o amígdalas.
Me iban a operar y Dios me sanó. Y yo no hice ni una oración por eso. Por 2 años yo oré para que el Señor me quitara una hernia inguinal que tenía. Y me operaron. No me sané milagrosamente. Y oré 2 años por eso. Dios hace como Él quiere. Usted tiene que entender eso cuando ora. Usted no está mandando a Dios. Usted está humillándose ante el Dios que hace como Él quiere. Y nuestra oración no es para que Dios haga nuestra voluntad. Es para nosotros hacer la voluntad de Él. Entonces sí, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Puede ser físicamente o puede ser para eternidad y salvación eterna. Porque lo más importante no es que seamos sanos físicamente, es que seamos salvos y sanos del pecado. Eso es lo importante. Yo he visto gente que Dios ha sanado, lo he visto y sé que fue Dios, y se apartaron después del milagro. ¿Fueron sanos físicamente? Sí. ¿Fueron salvos? No lo sé. Y no podrán decirle a Dios que Él no lo sanó, que lo sanó. Y he visto gente enferma que Dios nunca las ha sanado, pero ha estado con ellos en medio del dolor y le glorifican a Dios en medio de su dolor y viven testificando de Dios a pesar de la enfermedad. Pero debemos orar. Y lo que más me emociona es que dice que si hubiera cometido pecados, ¿le serán qué? Perdonados. Claro que queremos ser sanos. Ustedes saben, yo tengo una situación permanente con uno de mis niños. Oro por su sanidad. Todavía creo que Dios va a hacer un milagro y si lo quiere hacer, lo puede hacer. Pero acepto su voluntad. Y si nunca lo sana, me interesa que sea salvo. Soy el papá, hermano, entienda, escuchen, yo soy el papá. Me duele en mi corazón. Pero si mi hijo un día parte con el Señor a la edad que Dios lo llame, y su oído nunca se sanó, yo estoy bien con eso siempre y cuando sea salvo y se vaya con Él. Entender esa parte, mis hermanos, a veces no es agradable a nuestra carne, pero te bendice tu espíritu. Te aprende a entender y a ser dependiente de Dios. Pero yo creo que Dios hace milagros. Yo creo que si a Él le place te puede sanar. Yo creo que mientras tú puedas seguir orando por sanidad, síguelo haciendo. Pero sigue orando para que tu vida espiritual sea sana del pecado. Amén. Porque de nada nos sirve alentados para el infierno. De nada sirve con salud en el pailón, mis hermanos, en la paila. Es mejor tuertos y mochos. No tengo tiempo para ir a los versículos, pero usted me entiende, ¿verdad? Es mejor tuertos y mochos en el cielo que enteritos en el infierno. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No sabemos esa parte, ¿no? La oración eficaz del justo puede mucho, pero eso hay que leerla en el contexto. Ahí dice que confieses en los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. ¿De qué será? Del pecado. Y la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados. ¿Por qué? Porque ora con sabiduría. Perdónenme que les hable así, hermanos, porque el tiempo se me está cortando y no quiero cortar el mensaje, pero quiero que usted se lo lleve en su corazón. La oración del justo puede mucho, no porque sea poderosa, así como Dragon Ball Z, aquí los niños que saben de muñequitos. No es un poder humano, es el poder de Dios en sabiduría, de aquel que ora conforme a la sabiduría de Dios. Y esa oración de ese justo que ora conforme a la sabiduría de Dios tiene poder, porque va a hablar conforme al poder y a la voluntad de Dios.
Y va a ayudar que cuando nos confesemos los pecados unos a otros, cuando voy a coger aquí un hermano que sé que no va a tener problema. Gustavo me dice, pastor, ¿sabe qué? La regué en esto. Y vamos a orar. Y vamos a orar con sabiduría para arrepentimiento, para perdón. Y esa oración va a poder mucho. Esa oración va a llevar al convencimiento, al entendimiento de la palabra, nos va a convencer de pecado y nos va a llevar al arrepentimiento. No es un poder humano, no es un poder mágico, es el poder de un justo que se somete a la sabiduría de Dios. ¿Me hago entender? Es Dios obrando a través de su palabra, a través de aquellos que aman su palabra, se someten a su palabra y sobre la justicia y sabiduría de Dios oran. Y oran como Dios quiere que sea orado. Oran sin religiosidad, sin aparentar. Oran para que la persona entienda y aprenda. Nosotros oramos al Señor, pero nos escuchan otros. Y si tú oras a Dios y otros te escuchan, si alguien te confiesa algo y te escucha orar con sabiduría, esa persona va a ser tocada por el Espíritu Santo. No es tu oración, sino la sabiduría que va a traer el Espíritu Santo sobre ese corazón. Ya dejemos de jugar a los superhéroes espirituales, mis hermanos. Perdóname que lo diga así, pero no podemos seguir hablando aquí de poderes humanos cuando el único poderoso es Dios. Amén. Aquí no se trata de quién ora más poderoso o quién tiene la mayor unción. Por lo menos yo ya me salí de ese juego. Alguna vez caminé por ahí, pero ya me salí. Si usted quiere seguir jugando en ese juego, adelante. Pero yo ya me salí de ese juego. Para mí el único poder que existe es el poder de Dios. Y el poder del justo en su oración es que se someta al poder de Dios, a la sabiduría de Dios y a la palabra de Dios, que transforma, que convence y que da vida en arrepentimiento a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. No me interesa que digan si mi oración es buena o mala. Ay, cómo oró de lindo. Sí, pero se la escuchó y va a hacer caso. Porque no es que suene bonito, es que tenga sabiduría de Dios. No oramos para impresionar a nadie. Oramos para que el poder de Dios se vea manifiesto en tu oración. Si es una oración pública, si es la oración entre hermanos que se confiesan los pecados unos a otros, es una oración que va a ser escuchada por Dios, pero va a ser escuchada entre nosotros como hermanos. Entonces tiene que tener el poder de convencer al que escucha orar, tiene que decir, oh, así es que yo también tengo que orar. Porque también hay oración en privado y ya serás tú con el Señor. Pero esto está en el contexto de personas que se reúnen a buscar santidad. De personas que se reúnen a decir, ¿sabe qué? Me está faltando esto. Estoy fallando en esto. Estoy cometiendo estos errores. Unámonos en una oración eficaz. En una oración de justos que quieren la santidad. Yo no sé si mi oración algún día levantará a un muerto, físicamente hablando. No lo sé, tal vez no, nunca. Y si así fuera, no sería mi oración, sería Dios. Pero sí espero que mi oración con sabiduría convenza en términos espirituales al que escucha de que tiene que acercarse a Dios, de que tiene que buscar de Dios. No hay oraciones perfectas, todas nuestras oraciones son imperfectas. Pero es el Espíritu Santo que convence y perfecciona. No hay modelos humanos de oración más efectivos que orar conforme a la palabra del Señor. Y el único modelo que sirve es un modelo de honestidad, de sinceridad y de relación con Cristo Jesús. Donde tú le digas, venga tu reino, hágase tu voluntad y no la mía. No conozco otro modelo. Y no entiendo otro modelo de oración. Es más, y no quiero entenderlo. Estoy contento con ese modelo. Porque fue el que el Señor Jesucristo les dio a sus discípulos. Y es el que Santiago nos dice. Y dice, Elías era un hombre humano como cualquiera de nosotros. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras.
y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo su fruto. Ay, pastor, yo quiero hacer eso. Eso fue para Elías. Pero nosotros podemos orar para que si alguno que está entre nosotros se ha extraviado de la verdad, regrese. Para que la lluvia de Dios caiga sobre esa persona y regrese. Lo que está diciendo es: Elías era un hombre como usted y como yo, y Dios le concedió a Elías orar para que no lloviese y no llovió. Y le concedió a Elías orar para que lloviera y se dio la cosecha. Usted y yo también somos hombres como Elías, mujeres como Elías, iguales, semejantes, sujetos a una vida emocional, carnal, terrenal, pero podemos orar para que llueva el amor de Dios, para que Dios se derrame sobre los corazones de la gente, se arrepientan y la cosecha espiritual se vea. A mí ya no me interesa si se separa la lluvia, ¿no? Lo que está Santiago diciendo, en el Antiguo Testamento eran señales del poder de Dios para que se levantara el trigo, el maíz. Pero ahorita la cosecha es gente que necesita escuchar del mensaje de salvación. Es gente. Ahora, ¿podemos ver el poder de Dios en una cosecha física y terrenal? Sí. Si Dios te puso en esa situación en particular, hazlo. Pero si solamente quiere orar como Elías: Señor, voy a probar, voy a orar para que no llueva en 3 días. No lo estás haciendo por un interés espiritual. Lo estás haciendo para sentirte poderoso, Saiyajin. Pero Dios quiere es que nosotros creamos que podemos orar para que el corazón de la gente, la tierra espiritual de la gente, sea tierra fértil. Para que la palabra de Dios se siembre en los corazones y la gente se arrepienta. Esa es la oración que yo te pido que me acompañes a hacer. Si tienes cosechas, ore como quiera por sus cosechas. Si tiene problemas terrenales, órele al Señor también. Pero en el contexto en que está esta palabra, Dios nos está invitando es a orar para que el poder de Dios toque la vida de la gente. Y los que se apartaron vuelvan a Dios. Y los que no conocen se acerquen a Dios. La obra no es nuestra, pero esa sí es nuestra responsabilidad. Es el Espíritu Santo el que convence, pero Él quiere confiar en que sus hijos que ya han sido salvados también anhelan que otros se acerquen a Él. Yo ya me salvé. No. Si te salvó es porque quiere Dios que tú te unas a orar, a clamar por aquellos que aún no han escuchado. Por el trigo y por el pan y por los cultivos, Dios tiene cuidado. O le ha faltado el pan, o ha tenido que orar para que deje de llover o llueva, para que le caiga ahí la tortilla en la nevera. Esa le ha llegado sin que ore por lluvia. Pero los corazones de la gente, de su familia, necesitan de su oración. Necesitan de su misericordia. Necesitan de su identidad espiritual. Sabiduría con oración significa, mis hermanos, que vamos a dejar la indiferencia. ¿Aló? Sabiduría con oración significa que vamos a dejar la indiferencia. Hoy me pasé un poquito y me perdono, pero no podía dejarlo así. Si alguien tiene mucho afán, puede salir corriendo. Pero si quieres terminar este tiempo en oración, que es lo que hemos venido hablando, deja el afán. Deja el afán, porque el Señor es el mismo. No se le va a quemar la tortilla, y si se le quema, Dios le va a proveer para que compre unas nuevas. Le resumo con esto: sabiduría con oración es orar para que las riquezas y placeres de este mundo no nos destruyan. A mí me gusta la comodidad, hermano, como creo que usted también. No me vaya a decir que no, si no, no estaríamos aquí. Pero esa comodidad no nos puede corromper.
A nadie de los que estamos aquí nos incomoda estar mejor. O alguno quisiera tener algo mejor y dice, no, deje así, tranquilo. Yo creo que a ninguno de los que estamos aquí nos incomodaría tener mejores cosas o mejor calidad de vida. Estoy seguro que no. Pero nuestra oración con sabiduría, o nuestra sabiduría con oración, es para que esa comodidad, esas riquezas, esos placeres de este mundo no nos destruyan. Amén. Sabiduría con oración es orar para soportar las pruebas y dificultades de esta vida con paciencia y fe. Yo como pastor no le puedo prometer cuánto tiempo usted puede durar enfermo o no. No está en mis manos. Pero le puedo asegurar que Dios va a estar con usted en medio de la prueba y en medio de la enfermedad. Y le puedo asegurar que si usted ora con sabiduría, va a recibir la fe y la paciencia para soportar esa prueba. Orar con sabiduría también significa, o sabiduría con oración, es orar por la fortaleza espiritual y física de nuestros hermanos en la fe. A usted le debe importar lo que pasa con sus hermanos en la fe. Yo le conté el testimonio de lo que Dios hizo conmigo este fin de semana. Pero créanme, hermano, que si en mis manos hubiera estado que la persona que tenía que dar la charla, que es una hermana en mi fe, no se hubiera enfermado, yo hubiera preferido eso. Porque es una hermana en mi fe. Y si ella hubiera dado la presentación y no yo, usted hubiera bien. Nos debe importar la necesidad de otro. Y seguimos orando por ella, para que el Señor la levante de lo que le pasó. Nos debe importar. Te debe importar. Si a usted no le importa la necesidad de su hermano de la iglesia, déjeme decirle, tienes un corazón todavía muy duro. No tenemos a veces que hacer sino es orar. A veces no está en nuestras manos solucionarle nada a nadie, pero sí puedes orar. Orar por la fortaleza espiritual y física de nuestros hermanos es orar con sabiduría. Orar por aquellos que están apartados o lejos del camino del Señor para que vuelvan o se acerquen a Él. Sabiduría con oración, mis hermanos, es una sabiduría que es donde nos importa la salvación de los demás. Donde nos importa que hay un mundo que se pierde sin Cristo. Donde nos importa que hay gente que está revolcándose en el pecado y se sienten felices. Y usted y yo estamos tranquilos. Y si se mueren hoy, se mueren mañana, vamos a estar igual de tranquilos, sabiendo que tal vez pudimos ser nosotros el canal de bendición en oración o en hablarle a esa persona. Y aquí me voy a poner a un poquito más complicado. Tal vez de aquí se van a enojar por haberme pasado estos 10 minutos y se van a haber querido ir hace 5. Orar con sabiduría nos lleva a incomodar el pecado de aquellos que están a nuestro alrededor. No puedes ser pasivo, no puedes hacerte de la vista gorda, no puedes dejar de hablar si es Dios el que te está hablando a ti, para que seas tú el canal para llevar a otro al arrepentimiento. Que acepten o no acepten, que se aparten o no se aparten, es decisión de Dios, de ellos y es labor del Espíritu Santo. Pero que nosotros callemos, que nosotros seamos indiferentes, que nosotros no hagamos nada, sí es culpa de nosotros. Y el que hace volver a alguien que se ha apartado, dice la palabra del Señor, no lo digo yo, cubrirá multitud de pecados. Así que la sabiduría con oración, mis hermanos, se aleja mucho de lo terrenal y material, y se convierte en un tema muy espiritual de salvación y vida eterna. Y eso no significa que no nos interesen las necesidades terrenales de la gente, pero sabemos que hay una necesidad más grande que debe ser cubierta. Amén. ¿Me acompaña ahora? Ya me pasé, ya que ya la regué. Ahora oremos juntos. Amén. Vamos a orar.